¿Y si todo este tiempo pensaste que Dios te hablaba, pero no era Él? Esa pregunta, aunque incómoda, es más común de lo que imaginas. Miles de creyentes hoy caminan confundidos, heridos o incluso alejados de Dios porque en algún momento creyeron que escucharon su voz. Creyeron que Él les dijo que hicieran algo, que tomaran una decisión, que emprendieran un camino, y luego todo salió mal. Y cuando eso pasa, el alma se resiente. Se genera una grieta interna entre lo que creíste que Dios dijo y lo que realmente ocurrió. Y de esa grieta, nace la duda, el resentimiento, la desconexión. No entiendes si Dios cambió de opinión, si fallaste tú, o si simplemente nunca fue Él quien habló. Te contaré algo real. Una joven sentía desde hacía meses que debía mudarse a otro país para servir al Señor. No tenía recursos, pero dijo que había sentido una palabra clara en su espíritu. Lo dejó todo. Trabajo, ministerio, familia. Viajó en fe, confiando en que Dios abriría puertas. Pero al llegar, todo se cerró. Nadie la esperaba. Las promesas que ella creyó no se cumplieron. Pasó necesidad, soledad, y hasta se enfermó. Regresó tiempo después, agotada, quebrada emocional y espiritualmente. Su fe estaba herida. Su oración era simple: ¿dónde estabas, Dios? Tú me hablaste. Pero cuando se calmó y buscó con profundidad, entendió algo. No fue la voz de Dios, fue su deseo. Fue su impulso. Fue su buena intención disfrazada de voz divina. Y este no es un caso aislado. Pasa más seguido de lo que se admite. Personas que creen que Dios les dijo que una relación era de Él, y terminan en dolor. Personas que cambian de ciudad, de iglesia, de camino, porque supuestamente Dios los dirigió, y después se sienten atrapados. El corazón humano puede ser engañoso, las emociones intensas, las voces internas confusas. Y si no sabes distinguir entre lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas y lo que realmente viene de Dios, podrías estar tomando decisiones en nombre de Dios, que Él nunca te pidió. Por eso este tema es vital. Porque la voz de Dios no es un lujo espiritual, es una necesidad para sobrevivir. Es la diferencia entre caminar en propósito o tropezar en la oscuridad. Es la diferencia entre una vida llena de fruto y una llena de frustración. Y la verdad es esta: Dios sí habla. Él sigue hablando. Pero no siempre de la manera que esperamos. Y no siempre como creemos. Porque no todo lo que suena espiritual es divino. No toda paz es la paz de Dios. No todo impulso viene del Espíritu. No toda palabra profética viene del cielo. Necesitamos discernimiento. Hoy vamos a hablar de eso. De cómo saber si realmente fue Dios quien habló. De cómo filtrar las voces. De cómo afinar el oído espiritual para no caer en engaños, ni propios ni del enemigo. Porque sí, el enemigo también habla. También susurra. También disfraza su voz. A veces con manipulación, otras con apariencia de piedad. A veces usa personas cercanas, otras veces usa tu propia voz interna. Y si no estás firme en la verdad, puedes creer que estás obedeciendo a Dios, cuando en realidad estás obedeciendo al miedo, al deseo o a la confusión. Pero no es para que te frustres. Es para que despiertes. Para que te afines. Para que aprendas. Porque una vez que reconoces cómo suena la voz de Dios, cómo se siente, cómo se alinea con su palabra, entonces todo cambia. Caminas con más certeza. Tomas decisiones con paz. No dudas a cada paso. Y si te equivocas, sabes cómo volver, sin condenación, sin parálisis. Esto va a ser intenso. Porque no estamos hablando de emoción, estamos hablando de guerra espiritual en el campo de la mente, del alma y del espíritu. Y si no aprendes esto, puedes tomar decisiones en nombre de Dios que nunca te pidió. Pero si lo aprendes, activarás una sensibilidad espiritual que cambiará para siempre la manera en que oras, escuchas y obedeces. Prepárate. Lo que estás a punto de aprender puede abrir tus oídos espirituales de una manera que no imaginabas. Dios sigue hablando, pero no todos están escuchando. Esa es una verdad que atraviesa los siglos. Muchos creen que Dios ya no habla, que lo hizo en tiempos bíblicos y que hoy guarda silencio. Otros creen que solo unos pocos privilegiados pueden oírlo. Pero lo cierto es que Dios nunca ha dejado de comunicarse. Desde el principio, su deseo ha sido relacionarse, guiar, advertir, animar y corregir. El problema no es que Dios haya callado, es que muchos han desconectado su oído espiritual. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El texto es claro: muchas veces y de muchas maneras. Dios no se limita a una sola vía.
Él es creativo, estratégico, soberano. Y aunque su mensaje nunca cambia, su forma de transmitirlo puede variar. Lo hizo en el pasado. Lo sigue haciendo hoy. Una de las formas más poderosas y seguras en las que Dios habla es a través de su palabra escrita. La Biblia no es un libro antiguo. Es la voz de Dios impresa. Cada vez que la lees con fe, el Espíritu Santo puede activar un versículo, encender una frase, revelarte algo que tu espíritu necesitaba oír. No se trata de leer por rutina. Se trata de leer esperando dirección. De abrir las Escrituras como quien abre una carta personal. Porque lo que está escrito allí no solo fue para otros. También es para ti. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y muchas veces, cuando estás en búsqueda, Él te responde a través de ella, con exactitud, con precisión, con poder. Otra forma en la que Dios ha hablado y aún habla es por medio de su voz audible. En la Biblia encontramos casos como Moisés, Samuel, Elías. Hombres que escucharon literalmente la voz de Dios. Hoy en día esto es menos común, pero no imposible. Hay testimonios reales de personas que han escuchado con claridad una voz que no era externa pero tampoco interna, sino espiritual. No es algo que se fuerza. Es algo que sucede en momentos específicos, cuando Dios lo determina. Y cuando sucede, no deja duda. También están los sueños. José en Egipto, el esposo de María, los profetas. Dios usó sueños para hablarles, para advertir, para revelar. Y lo sigue haciendo. Pero no todo sueño es de Dios. No todo lo que sueñas tiene un significado divino. Por eso es importante tener discernimiento y pedir confirmación. Un sueño de Dios no te deja confundido, te deja inquieto pero con dirección. No se borra fácilmente. Te marca. Te revela algo que la mente humana no podría haber inventado. Y siempre estará alineado con la palabra. Junto a los sueños, están las visiones. Pedro tuvo visiones. Pablo también. Las visiones son imágenes, escenas o impresiones espirituales que se reciben despierto, a veces en oración, otras veces en momentos de profunda conexión. No se ven con los ojos físicos, sino con los del espíritu. Son como pantallas internas que Dios activa para mostrarte lo que necesitas ver, advertirte o prepararte para algo. Las visiones no son fantasías. Son mensajes visuales del cielo y traen carga espiritual. Otra forma clave en que Dios habla es a través de personas. Profetas, líderes, amigos espirituales. A veces, Dios pone en alguien una palabra exacta para ti. No porque esa persona lo supiera, sino porque fue usada como instrumento. Pero atención, no todo el que dice hablar de parte de Dios lo hace realmente. Por eso, cada palabra que recibas debe pasar por el filtro de la palabra. Dios nunca se contradice. Nunca te pedirá hacer algo que rompa su carácter o que anule lo que ya ha dicho en la Escritura. Y no podemos olvidar las convicciones internas. Esa voz suave en el espíritu. Esa impresión que no te suelta. Ese sentir profundo que no nace del miedo ni del deseo, sino de una certeza que el espíritu deposita en tu interior. No grita. No obliga. No impone. Es como un susurro que arde. Que pesa. Que insiste. Esa es muchas veces la forma más constante en la que Dios habla. Porque el Espíritu Santo habita en ti. Y desde dentro, puede instruirte, advertirte, afirmarte. Pero para reconocer esa voz, necesitas intimidad. Nadie distingue una voz que nunca escucha. La familiaridad viene con el tiempo. Aquí es donde muchos se confunden, cuando creen que una emoción fuerte es la voz de Dios. Una emoción puede ser intensa, pero pasajera. La voz de Dios es clara, constante, firme. Una emoción puede moverte al impulso. La voz de Dios te mueve en obediencia. Una emoción puede parecer urgente. La voz de Dios sabe esperar. La revelación viene del cielo. La emoción viene de la carne. Y aunque Dios puede usar nuestras emociones, no depende de ellas para hablar. Él no es un manipulador. Él es un padre. Y cuando habla, lo hace con verdad y con propósito. Es importante aprender a reconocer estas formas. Porque cuando sabes cómo Dios habla, puedes dejar de adivinar y empezar a discernir. Puedes tomar decisiones con seguridad. Puedes resistir la confusión. Puedes evitar errores que podrían costarte caro. Dios no es un Dios lejano. Él no se esconde. Él quiere guiarte. Pero necesitas saber dónde y cómo está hablando. Porque sí, Dios sigue hablando. Pero no todos están escuchando. A veces no es que Dios no hable,
es que hay demasiado ruido dentro de ti. Vivimos en un tiempo donde todo compite por tu atención. Hay pantallas, mensajes, alertas, distracciones por todos lados. Pero más allá del ruido externo, lo que más bloquea la voz de Dios es el ruido interno. Ese zumbido constante de pensamientos desordenados, emociones no resueltas, heridas abiertas, temores escondidos. Y cuando tu alma está llena de interferencia, aunque Dios hable, no puedes escucharlo. La voz del Espíritu Santo no grita. Él no compite con tus distracciones. Él es delicado, directo, pero espera silencio interior. No silencio de sonido, sino de caos. Y cuando ese caos está desatado, puedes interpretar mal las señales, asumir cosas que no vienen de Dios, o peor aún, atribuirle a él palabras que nunca dijo. Uno de los primeros grandes obstáculos que bloquea tu oído espiritual es el pecado no confesado. No estamos hablando de una simple caída, sino de áreas en tu vida donde sabes que estás mal, y no haces nada para rendirlas. El pecado oculto genera una separación no solo moral, sino espiritual. No porque Dios te haya dejado de amar, sino porque el pecado te hace huir de su presencia. Te endurece, te acostumbra, te hace justificar lo que antes te dolía. Y cuando eso pasa, tu oído se embota. Ya no sientes convicción. Ya no buscas confirmación. Solo actúas desde tu deseo, creyendo que Dios aprueba lo que tú decidiste. El pecado sin tratar es como una capa de concreto sobre tu oído espiritual. Otro obstáculo es la distracción constante. El ritmo de vida acelerado no solo desgasta el cuerpo, también apaga el espíritu. Pasas más tiempo viendo las redes que leyendo la palabra. Te llenas de voces humanas y no de la voz de Dios. Corres de una tarea a otra sin pausa para discernir. Vives para cumplir una agenda, pero no para estar con Él. Y aunque Dios habla, tu vida no tiene espacio para escucharlo. Las distracciones no siempre son malas en sí mismas, pero cuando se convierten en lo que te domina, terminan reemplazando tu tiempo de comunión. Y entonces, tu oído espiritual se debilita. La falta de intimidad con Dios es quizás el obstáculo más común pero menos reconocido. Muchos oran, pero no todos tienen intimidad. Muchos leen la Biblia, pero no todos escuchan al autor. La intimidad requiere tiempo, vulnerabilidad, entrega. Requiere esperar en silencio, no solo hablar. Requiere buscar a Dios por quien es, no solo por lo que puede darte. Y cuando no hay intimidad, tu oído no se afina. Es como alguien que quiere reconocer una voz que nunca escucha. No puedes distinguir a Dios si solo lo buscas cuando estás en crisis. La intimidad no se construye en el desespero, se cultiva en la constancia. Y luego está el ruido emocional. Ese torbellino interno que altera tu percepción. Estás tan herido, tan frustrado, tan cansado, que todo lo interpretas a través del filtro de tu dolor. Y aquí es donde el enemigo entra en juego. Porque él no puede callar la voz de Dios, pero puede tratar de imitarla. Puede usar tu herida como canal para sembrar confusión. Puede disfrazar pensamientos para que suenen espirituales. Puede mezclar versículos con veneno. Puede usar palabras como fe, esperanza o llamado para hacerte actuar desde el alma, no desde el espíritu. El enemigo sabe que si logra que tú creas que Dios habló, aunque no haya sido así, ya sembró caos. Un ejemplo real. Una mujer lleva meses deseando casarse. Ama al Señor, sirve, ora, pero está cansada de esperar. Un día, sueña con un hombre que acaba de conocer. En el sueño se ven felices, caminando juntos. Al despertar, lo toma como confirmación divina. Sin orar más, sin buscar consejo, se lanza. Le confiesa al hombre que Dios le habló. Pero él no siente lo mismo. Ella insiste, dice que fue revelación. Él se aleja. Ella se confunde. ¿Dios se equivocó? ¿El sueño fue una señal? ¿El hombre desobedeció al llamado? No. El problema es que su deseo fue tan intenso, que cuando soñó, interpretó según su necesidad, no según la dirección de Dios. El enemigo usó ese deseo para disfrazar una falsa voz. Esto puede pasar en decisiones de pareja, de ministerio, de negocios, de cambios drásticos. No todo lo que sientes fuerte es voz de Dios. Y por eso necesitas filtrar, pausar, revisar. Porque el enemigo también usa urgencia para presionarte. Él sabe que si actúas sin escuchar bien, puedes salir del camino. Dios no opera con presión manipuladora. Él guía con paz. Aún en las decisiones difíciles, su voz trae descanso al espíritu. Entonces, ¿qué puedes hacer para romper esos bloqueos? Primero, examínate.
¿Hay pecados sin confesar? ¿Hay hábitos que han reemplazado tu tiempo con Dios? ¿Hay heridas emocionales que siguen abiertas? Luego, comienza a recuperar el silencio espiritual. Apaga las voces que compiten con la suya. Busca momentos de quietud. Abre la Biblia no solo para leer, sino para escuchar. Ora sin apuro. Espera en su presencia. No llenes el silencio con tus palabras. Deja que Él hable. Cuando limpias tu oído, todo cambia. Escuchas mejor. Disciernes con claridad. Tomas decisiones con sabiduría. Y lo más importante, te conectas con la fuente verdadera. Porque Dios sí habla. Pero necesitas hacer espacio. El Espíritu Santo está más dispuesto a hablarte de lo que tú estás dispuesto a escucharlo. Él no se ha ido. Solo quiere que le quites el volumen al mundo para que puedas oírlo con claridad. Hay algo que todo creyente necesita aprender cuanto antes. No toda voz que suena espiritual viene de Dios. Hay voces que parecen buenas, pero no son santas. Hay pensamientos que suenan sabios, pero no vienen del cielo. Y si no aprendes a discernir, podrías seguir una voz que te aleje del propósito, aunque creas que es la voluntad de Dios. Aquí es donde la madurez espiritual se activa. Porque Dios no solo quiere que hables con Él, quiere que aprendas a escuchar con precisión. Y discernir no es dudar de todo, es saber filtrar todo. Jesús lo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No dijo, oyen una voz. Dijo, oyen mi voz. Eso implica que hay otras voces. Voces del mundo, voces del alma, voces del enemigo. Pero las ovejas de Cristo aprenden a distinguir cuál es la verdadera. ¿Cómo? Porque han pasado tiempo con Él. Lo han escuchado antes. Conocen su tono, su estilo, su esencia. Y lo siguen, porque saben que esa voz no los lleva a confusión, sino a propósito. Una de las primeras claves para discernir si una voz viene de Dios es la paz. Pero no cualquier paz. No la paz emocional que viene después de tomar una decisión que te conviene. Hablamos de esa paz profunda, que guarda el corazón y la mente incluso cuando lo que Dios te dice no es lo que esperabas. Es esa paz que no depende de las circunstancias, sino que desciende como testimonio interior. Si lo que escuchaste te dejó en ansiedad, presión o temor, cuidado. Dios puede confrontarte, sí, puede incomodarte, pero nunca te llenará de temor paralizante. Su voz puede sacudirte, pero nunca te destruye por dentro. Donde está su voz, hay paz sobrenatural, no manipulación emocional. La segunda clave es la alineación con la palabra. Dios jamás te hablará algo que contradiga lo que ya está escrito en la Biblia. Él no cambia de opinión. Él no se contradice. El Espíritu Santo no se contradice. Si lo que escuchas te aleja de la palabra, no es Dios. Punto. No importa cuán fuerte fue la impresión, cuán claro fue el sueño, o cuán intensa fue la experiencia. Dios no te dirá que te unas a alguien que te aparta de su santidad. No te dirá que tomes una decisión que involucre engaño, orgullo o codicia. No te dirá que mientas, que dividas, que destruyas. La voz de Dios puede pedirte sacrificio, pero nunca pecado. Siempre se alinea con su carácter y con su verdad revelada. La tercera clave es la confirmación. Dios, en su amor, sabe que somos humanos. Sabe que a veces confundimos nuestras emociones con su dirección. Por eso, muchas veces, cuando algo es realmente suyo, lo confirma. Puede ser a través de la palabra, a través de otra persona, a través de una repetición que se manifiesta de forma inesperada. La confirmación no es manipulación. No es buscar señales para forzar una respuesta. Es esperar con humildad que Dios respalde lo que dijo. Porque cuando Él habla, lo sostiene. Cuando Él da una palabra, se encarga de confirmar. No necesitas empujar la promesa. Solo necesitas esperar en fe. Otra clave poderosa es el fruto. Jesús dijo que por sus frutos conoceríamos el árbol. Eso aplica también a las voces que sigues. Si la dirección que recibiste produce confusión, orgullo, división, desorden o frustración continua, es muy probable que no venga de Dios. La voz de Dios produce fruto. Aunque el proceso sea duro, el resultado es transformación. La obediencia a su voz genera madurez, crecimiento, claridad. No significa que todo será fácil. Pero incluso en el fuego, habrá propósito. Si lo que seguiste como voz de Dios te dejó más lejos de su presencia, replantéalo. Examina el fruto. ¿Y qué pasa cuando no estás seguro? Cuando no sabes si fue Dios, tu mente o el enemigo.
Entonces espera. No te apresures. La prisa es enemiga del discernimiento. Dios no se ofende porque quieras confirmar. Al contrario, Él honra a quienes no quieren equivocarse en su nombre. Si no estás claro, ora. Pide confirmación con humildad. Cierra tus opciones. No busques forzar lo que quieres. Rinde tus deseos. Di, Señor, si no eres tú, deténme. Si eres tú, confírmalo. Dios responde a los que quieren obedecer más que acertar. Ahora, haz esta oración para afinar tu oído espiritual. No como una fórmula mágica, sino como una declaración de rendición y apertura. Espíritu Santo, hoy reconozco que muchas veces he confundido mi voz con la tuya. He dejado que mis emociones hablen más fuerte que tu verdad. Pero hoy te pido que limpies mi oído espiritual. Quita todo filtro de confusión. Rompe toda interferencia. Ayúdame a discernir lo que viene de ti. Dame paz cuando es tuyo. Dame incomodidad cuando no lo es. Que tu palabra sea mi filtro. Que tu presencia sea mi guía. No quiero caminar en mis impulsos, sino en tu dirección. Enséñame a esperar, a callar, a escuchar. Que no me mueva hasta que tú hables. Y que cuando hables, tenga el valor de obedecerte. Alinea mi espíritu con el tuyo. Que cada voz extraña sea silenciada. Y que tu voz sea clara, constante y confirmada en mi interior. En el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere hablarte. Pero también quiere que sepas cómo escucharlo. Él no quiere que camines en confusión. Él quiere guiarte. Y si aprendes a discernir su voz, verás cómo tu vida empieza a moverse con precisión divina. Porque cuando reconoces su voz, puedes seguirlo sin temor. Dios no tiene problema en hablar. El reto es, ¿quieres escucharlo realmente? Porque escuchar a Dios no es un evento, es una relación. No es algo que sucede una vez al año en un culto especial. Es algo que puede convertirse en parte de tu vida diaria, como respirar. Pero para eso, necesitas aprender a vivir afinado. A vivir con el oído abierto. Y eso no sucede por accidente. Sucede por disciplina. Muchos quieren escuchar a Dios, pero no están dispuestos a hacer espacio para Él. Quieren revelación, pero no quieren silencio. Quieren dirección, pero no quieren rendir su propia voluntad. Quieren palabras proféticas, pero no quieren abrir la Biblia. Quieren que el Espíritu les hable, pero no están dispuestos a obedecer lo que ya les dijo la última vez. Dios no es confuso. Él no está lejos. Pero no se manifiesta plenamente a quien no está disponible. La voz de Dios está cerca, pero requiere un oído sensible. ¿Cómo se desarrolla esa sensibilidad espiritual? A través de la práctica constante de disciplinas que afinan tu interior. El silencio es una de ellas. No el silencio externo, sino el silencio del alma. A veces no necesitas hablar más con Dios, necesitas escucharlo más. Aprende a quedarte quieto en su presencia. Sin música, sin peticiones, sin distracciones. Solo tú y Él. En ese lugar, comienzas a reconocer sus susurros. Porque Dios muchas veces no grita. Él susurra al corazón rendido. Y si no puedes soportar el silencio, probablemente no puedas reconocer su voz. El ruido constante apaga la claridad espiritual. La oración es otro canal esencial. Pero no hablo solo de orar por necesidad. Hablo de tener una vida de conversación con Dios. Hablar con Él en todo momento. Mientras caminas. Mientras trabajas. Mientras cocinas. Mientras estás solo. Aprender a involucrarlo en lo cotidiano. Porque la voz de Dios no solo llega en los momentos sagrados. A veces llega en lo simple. En un pensamiento que no esperabas. En una frase que se repite. En una carga que te guía a orar por alguien. Y esa conexión se fortalece cuanto más hablas con Él, y cuanto más espacio le das para responder. El estudio bíblico también afina tu oído. Porque cuanto más conoces su palabra, más fácil te es identificar cuando Él te está hablando. La Biblia es como el mapa del tono de Dios. Te muestra cómo habla, cómo actúa, cómo piensa. Y cuando una voz interna o externa contradice lo que sabes de Él, puedes decir con claridad, eso no es mi Padre. Por eso el enemigo hace todo lo posible por alejarte de la Escritura. Porque sabe que un creyente lleno de la palabra es difícil de engañar. No basta con leer versículos sueltos. Necesitas sumergirte. Conocer el contexto. Dejar que la palabra te hable antes de buscar que confirme lo que tú ya decidiste. Y por último, está la obediencia. Nada afina más el oído espiritual que obedecer lo que ya oíste.
Dios no tiene la costumbre de repetir instrucciones ignoradas. Cuando Él habla y tú obedeces, tu oído se fortalece. Pero si escuchas y no haces, tu oído se endurece. Es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Cuanto más lo ignoras, más insensible se vuelve. La obediencia atrae más revelación. La desobediencia cierra puertas espirituales. No necesitas saber todo antes de actuar. Solo necesitas obedecer lo que sabes que ya fue claro. Te contaré algo que he visto muchas veces. Personas que decían, Dios no me habla. Y al comenzar a buscarlo con más disciplina, con más rendición, comenzaron a notar cosas que antes ignoraban. Una mujer que nunca soñaba, comenzó a tener sueños claros. Un joven que solo sentía confusión, comenzó a discernir entre su voz y la del espíritu. Una líder que vivía saturada de ruidos emocionales, empezó a tener momentos de profundo silencio donde recibía dirección sin esfuerzo. ¿Qué cambió? No fue Dios. Fue su disposición. Fue su constancia. Fue su entrega. Los susurros del espíritu no son imaginaciones. Son impresiones que arden dentro. No son voces que aturden, son palabras que reposan. A veces te advierte de algo. A veces te confirma lo que ya sabías. A veces te redirige justo cuando ibas a cometer un error. No siempre suena como voz audible. Muchas veces es como un pensamiento firme que no se va, como una certeza que brota desde lo profundo. No necesitas sentir escalofríos ni ver visiones. Solo necesitas sensibilidad. Y esa sensibilidad crece cuando lo buscas, no por lo que puede darte, sino por quién Él es. Haz esta oración conmigo. Hazla con expectativa. Porque si la haces con sinceridad, tu oído puede comenzar a ser afinado desde hoy. Espíritu Santo, hoy te pido que me enseñes a escucharte. No solo en los momentos de crisis, sino todos los días. Ayúdame a reconocer tus susurros, tus advertencias, tus afirmaciones. Silencia el ruido interno. Apaga la confusión. Que tu voz sea más fuerte que mis emociones. Más firme que mis dudas. Más clara que el ruido del mundo. Quiero aprender a esperar en ti. A callar para oír. A buscar sin apuro. Quiero rendir mi voluntad para que tu voluntad me guíe. Sensibiliza mi espíritu. Ayúdame a identificar tus señales. A recordar tu palabra. A discernir cuando eres tú y cuando no. Hoy me rindo. Y te pido, háblame. Porque quiero escucharte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Si haces de esta oración un hábito, no pasará mucho antes de que empieces a notar la diferencia. Porque Dios está hablando. Lo ha hecho siempre. Solo está esperando que tú le des espacio. La relación con su voz es como una llama. Se aviva cuando la alimentas y se apaga cuando la descuidas. Si has llegado hasta aquí, algo en tu espíritu ya ha comenzado a cambiar. Has reconocido que Dios sí habla. Has entendido que no siempre es tu mente, ni tus emociones, ni el enemigo. Has aprendido que su voz tiene señales claras, que su dirección tiene paz, y que su verdad jamás se contradice. Hoy has visto que no se trata de ser perfecto para escucharlo, sino de estar dispuesto a buscarlo con constancia, con humildad, con discernimiento. Recuerda lo que hemos aprendido, que el ruido interior puede apagar su voz, pero el silencio buscado la activa. Que el pecado no confesado endurece el oído, pero la rendición lo limpia. Que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. A través de su palabra, por sueños, por visiones, por personas, por convicciones internas, y también por esa voz suave que guía en medio del caos. Que no toda emoción es revelación. Que la paz, la obediencia, la confirmación y el fruto son señales de que lo que oíste realmente viene de Él. Y sobre todo, que cuanto más lo obedeces, más claro lo oyes. Y tal vez en este momento aún sientes confusión. Tal vez quieres escuchar con más claridad, pero algo dentro de ti todavía duda. Por eso, ahora vamos a orar juntos. No una oración superficial. Una oración que te alinee. Que abra tu oído espiritual. Que calle las voces del enemigo. Que corte con la confusión y te conecte con el Espíritu Santo de forma profunda. No la repitas por repetir. Hazla como si fuera una declaración de guerra interna. Porque eso es. Estás decidiendo dejar de caminar a ciegas, para caminar por revelación. Espíritu Santo, aquí estoy. Tú me conoces. Tú sabes cuántas veces he confundido tu voz con la mía. Cuántas veces he tomado decisiones en tu nombre sin estar seguro de que eras tú. Hoy no vengo con orgullo. Vengo con necesidad. Necesito escucharte. No como una emoción,
no como una idea, sino como una guía real en mi vida. Silencia las voces que no vienen de ti. Cancela toda influencia del enemigo sobre mis pensamientos. Apaga toda mentira disfrazada de verdad. Toda confusión disfrazada de convicción. Toda manipulación disfrazada de palabra profética. Hoy te pido que limpies mi oído espiritual. Que me hagas sensible a tus susurros. Que me enseñes a esperar cuando no entiendo. Que me des paz cuando me hablas. Que me des inquietud cuando no eres tú. Abre mi oído para la corrección. Abre mi oído para la verdad. Abre mi oído para escuchar lo que necesito oír, no solo lo que quiero oír. Hoy te rindo mi necesidad de controlar, mi afán de decidir, mi miedo a equivocarme. No quiero seguir caminando sin dirección. No quiero depender de mi lógica ni de mi emoción. Quiero depender de ti. Espíritu Santo, actívame. Despiértame. Que tu voz sea mi alimento. Que tu presencia sea mi guía. Que tu voluntad sea mi único camino. Jesús, tú dijiste que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Yo soy tuyo. Enséñame a reconocer tu voz, como un hijo reconoce la voz de su padre. Enséñame a seguirte sin vacilar. Y si me hablas, dame el valor para obedecer, aunque no entienda. Y si callas, dame la fe para esperar, aunque no vea. Hoy me alineo. Hoy me conecto. Hoy me rindo a tu voz. Apocalipsis 3:20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, yo abro la puerta. Entra. Habla. Restaura. Dirige. Te entrego la llave de mi oído espiritual. Y te pido que nunca más me permitas caminar sin escuchar. Pero nada de esto será suficiente en tus oraciones si no sabes a quién le estás orando. ¿Le estás orando al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Si no lo sabes, tenemos un vídeo completo en nuestro canal de YouTube aclarando a quién debes dirigir tus oraciones. Suscríbete, activa la campana, comparte esta palabra y únete a esta comunidad de guerra espiritual. Escuchar bien la voz de Dios puede salvarte de la batalla que aún no ves venir.